Línea de tiempo bíblica, desde la creación hasta el retorno a Jerusalén. La historia bíblica es un relato fascinante que abarca miles de años, desde la creación hasta el regreso del pueblo de Israel a su tierra. Para comprender mejor estos eventos, dividiremos esta historia en varias etapas clave. El comienzo, desde la creación hasta el diluvio. Todo comienza con la creación del mundo y la aparición de los primeros seres humanos, Adán y Eva. Con el tiempo, la humanidad se multiplica, pero también crece la corrupción. Dios decide enviar un diluvio para purificar la tierra, salvando solo a Noé y su familia. Tras el diluvio, Noé y sus descendientes repoblan el mundo. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Dios elige a Abraham para formar un pueblo especial. Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob, también conocido como Israel, son las figuras clave de esta etapa. Jacob tiene 12 hijos, de quienes descienden las 12 tribus de Israel. Debido a una gran hambruna, Jacob y su familia se establecen en Egipto. La esclavitud y el éxodo de Egipto. Durante siglos, los israelitas son esclavizados en Egipto hasta que Moisés, guiado por Dios, los libera. A través de grandes milagros como las 10 plagas y la apertura del Mar Rojo, el pueblo escapa y recibe la Torá en el monte Sinaí. Luego, pasan 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. El asentamiento en la tierra de Canaán. Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas conquistan Canaán y se establecen allí. Durante varios siglos, son gobernados por jueces, líderes carismáticos que surgen en tiempos de crisis para guiar al pueblo. El periodo de los reyes, David y Salomón. Con el tiempo, los israelitas piden un rey. Así, Saúl es el primer monarca, seguido por David, quien unifica el reino y establece Jerusalén como su capital. Su hijo Salomón construye el primer templo, el centro espiritual del pueblo judío. La división y el exilio. Tras la muerte de Salomón, el reino se divide en dos, Israel en el norte y Judá en el sur. Con el tiempo, el reino de Israel es conquistado por Asiria, y sus habitantes son exiliados. Luego, el reino de Judá es destruido por Babilonia en el año 586 AC, y el primer templo es destruido. Los judíos son llevados al exilio en Babilonia. El retorno a Jerusalén. Después de 70 años, el rey persa Ciro permite que los judíos regresen a su tierra y reconstruyan el templo. Bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, la comunidad judía se reorganiza y renueva su compromiso con la Torá. Libros relacionados con cada periodo. El comienzo, Génesis. La esclavitud y el éxodo, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Asentamiento en Canaán, Josué, Jueces, Samuel. El periodo de los reyes, Reyes, Crónicas, Salmos, Proverbios. Exilio y retorno, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Esdras, Nehemías, Daniel, Esther. Esta línea de tiempo nos ayuda a comprender cómo los eventos bíblicos se entrelazan, mostrando la historia de un pueblo con una misión espiritual y un destino marcado por la fidelidad a Dios. Línea de tiempo de Israel, desde Babilonia hasta Constantino. Hace más de 2500 años, el destino de Israel cambió para siempre con la llegada de los babilonios. En el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor II lideró la destrucción de Jerusalén y del primer templo, enviando a los judíos al exilio en Babilonia. Casi 24 años después, Nabucodonosor murió y Babilonia comenzó a perder poder ante el creciente dominio persa. En el año 539 a.C., el gran rey persa Ciro conquistó Babilonia. Al año siguiente, permitió el regreso de los judíos a Jerusalén para reconstruir su templo. En el año 516 a.C., el segundo templo fue completado, marcando un nuevo comienzo para el pueblo judío. Durante el periodo de 450 a 400 a.C., líderes como Esdras y Nehemías ayudaron a restaurar la ley y organizar la comunidad judía en su tierra natal. El destino de Judea cambió nuevamente en el año 331 a.C., cuando Alejandro Magno conquistó el imperio persa, incluyendo la región de Judea. Tras su muerte en el año 323 a.C., su vasto imperio se dividió, y Judea pasó bajo dominio de los Ptolemaicos de Egipto y luego de los Seleucidas de Siria en el año 200 a.C. En el año 167 a.C., el rey seleucida Antíoco IV Epífanes profanó el templo, imponiendo la cultura griega y provocando una gran crisis religiosa. En respuesta, los Macabeos lideraron una rebelión entre los años 166 y 160 a.C., logrando la purificación del templo en el año 164 a.C., evento que dio origen a la celebración de Hanukkah. Finalmente,
En el año 140 a.C., se estableció la dinastía Hasmonea, que dio a los judíos un periodo de independencia hasta el año 63 a.C., cuando el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén. Bajo dominio romano, Herodes el Grande reinó desde el año 37 hasta el año 4 a.C., embelleciendo el templo de Jerusalén. Sin embargo, tras su muerte, su reino se dividió entre sus hijos, y en el año 6 después de Cristo, Judea pasó a ser una provincia directamente gobernada por Roma. Durante el gobierno de Poncio Pilato, entre los años 26 y 36 después de Cristo, ocurrió la crucifixión de Jesús, aproximadamente entre los años 30 y 33 después de Cristo. La resistencia judía contra Roma llevó a la primera guerra judía entre los años 66 y 73 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito destruyó Jerusalén y el segundo templo. La represión romana alcanzó su punto máximo entre los años 132 y 135 después de Cristo, cuando la rebelión de Bar Kokhba fue aplastada y los judíos fueron prohibidos de ingresar a Jerusalén. El destino del mundo cambiaría en el siglo IV después de Cristo con la llegada de Constantino. En el año 313 después de Cristo, el Edicto de Milán legalizó el cristianismo en el Imperio Romano. En el año 325 después de Cristo, el Concilio de Nicea estableció la doctrina cristiana, y en el año 330 después de Cristo, Constantino fundó Constantinopla, marcando el inicio del Imperio bizantino y un nuevo rumbo para la historia de la religión y la civilización occidental.